Bueno, en esta clase vamos a ver específicamente la diferencia entre el cognitivismo y el conductismo. Dos teorías psicológicas importantes dentro de lo que es el proceso de aprendizaje. Por un lado, el cognitivismo se mete en prácticamente fundamentar que el aprendizaje es un proceso interno que ocurre en nuestra mente, al momento de que nosotros pensamos, analizamos, comprendemos, cuestionamos. Mientras que, por otro lado, el conductismo argumenta que prácticamente el aprendizaje tiene que ser algo externo. Si lo puedo observar, significa que puedo determinar qué es un aprendizaje. Aunque el conductismo no niega que puedan existir procesos internos, establece que es muy importante la parte externa, todo aquello que pueda observarse a través de lo que es el comportamiento. Estas teorías nos enseñan prácticamente cómo un individuo puede aprender. Puede aprender mediante la experiencia, en el caso del conductismo, puede aprender mediante estímulo, mediante refuerzo positivo o negativo, o por el lado contrario del cognitivismo, puede aprender a través de las fases del proceso cognitivo, que es de funciones mentales básicas a las complejas. Vamos a ver el siguiente cuadro comparativo donde vamos a empezar a analizar las diferencias entre el conductismo y cognitivismo. Vamos con el conductismo. Nos dice, igual al aprendizaje con los cambios de la conducta observable, bien sea a la forma o a la frecuencia de esas conductas. ¿Qué significa? La persona ha aprendido en relación a la conducta que me demuestra y las veces en las cuales me emite esa conducta. Todo, como podemos ver, es un proceso prácticamente externo. Mientras que el cognitivismo me establece, tiene como rol en la educación promover oportunidades de aprendizaje activo a través de la experiencia directa y de la manipulación de objetos concretos. Emplea la experiencia. Pero aquí prácticamente el alumno es un sujeto activo, puesto que tiene que activar sus procesos mentales y llevarlos a cabo. Seguimos con el conductismo. Utilizan la estrategia de instrucción para producir cambios en la conducta, para orientar hacia el fin deseado. ¿Qué significa acá? En el conductismo, el maestro es un instructor. Te dice paso por paso qué es lo que debes de hacer, cómo debes de desarrollarlo y hacia dónde debes de llegar. Prácticamente tenemos un instructivo que seguir. En el caso del cognitivismo, ven la estrategia como el conocimiento de los resultados y la usan para guiar y apoyar las conexiones mentales exactas. El docente aquí es un guía, te apoya, pero realmente el proceso fuerte lo realiza el alumno. Estamos viendo dos teorías elementales que cada una tiene aspectos positivos como negativos. Por un lado, es cierto, el conductismo me habla mucho de la disciplina, me habla mucho de manifestar conductas apropiadas. Por otro lado, el cognitivismo me establece que el alumno debe de aprender a pensar, debe de aprender a razonar, a poner en juego procesos. Por un lado, diferente y negativo, el conductismo se limita a lo que puedo observar. Por otro lado, el cognitivismo se limita simplemente a establecer un proceso individual. No le interesa la parte de la interacción. Continuando con la comparación de estas dos teorías, conductismo plantea que los procesos mentales existen, pero no son la causa de la conducta, sino productos colaterales o efectos de la misma conducta. Prácticamente establece que primero es la conducta y después los procesos mentales. Mientras que el cognitivismo nos dice que no. Si opone al conductismo, pues establece que antes de emitir una conducta, primero tuvo que haber pasado algo en nuestra mente. Y se enfatiza en promover el pensamiento y el razonamiento mental. Es importante que el individuo genere ideas, que el individuo analice para poder tomar decisiones. Regresando al conductismo, nos dice, dispone del estudiante como un ser receptivo, pasivo, el cual solo aprende conductas enseñadas por otros a través de la repetición y la memorización y de estímulos y refuerzos. Prácticamente el alumno escucha, no es activo, se debe encargar de emitir lo que se le diga, de memorizarlo al pie de la letra. Tengo que utilizar un refuerzo. Si hace algo correcto, le doy una recompensa. Si hace algo incorrecto, le doy un castigo. Mientras que, por otro lado, el cognitivismo busca la predisposición para el aprendizaje del estudiante e información para diseñar la instrucción a modo de hacerla más asimilable para el sujeto que aprende. Es importante que el alumno asimile. Es importante ser guías e ir prácticamente orientando sobre lo que debe desarrollar, pero el alumno debe desarrollarlo por sí sola. Dos teorías que se contraponen, pero nunca le vamos a quitar el peso al conductismo de que gracias a ella
vinieron surgiendo otras teorías más que dieron origen a los nuevos procesos de enseñanza. El cognitivismo, sí, prácticamente podemos catalogarlo como una teoría que ha diseñado aspectos en los cuales el conductismo no tomaba en cuenta, pero también sigue siendo una teoría limitada en relación con los aportes de otras teorías de aprendizaje. Aquí lo importante es enfatizar que el cognitivismo y el conductismo son dos teorías psicológicas. Nos explica cómo aprendemos. Para que un alumno aprenda, le dice el cognitivismo, tiene que pasar por procesos básicos. Tenemos que aprender primero a percibir, a poner atención, a poder memorizar y a comprender, para posteriormente poder aprender a razonar, a aplicar la inteligencia, a reflexionar. El conductismo, por otro lado, me establece que es importante un cambio de conducta. Si el alumno cambia su conducta, ha aprendido. Si el alumno observa algo y lo repite, ha aprendido. Aquí es importante memorizar. Si nos damos cuenta, el conductismo le toma mucha importancia a un proceso mental de los que habla el cognitivismo, que es el proceso mental básico, memorización. El alumno es memorístico, es repetitivo, tiene que hacer lo que le indique. Ahora, tome en cuenta la memorización, pero lamentablemente el conductismo se queda solo con memorizar, mientras que el cognitivismo le interesa por ley que el alumno piense, analice, interprete. Dos teorías que se contraponen, dos teorías que dan pautas importantes. Jean Piaget, precursor del cognitivismo, lo que es específicamente el autor Ivan Pavlov, precursor del conductismo, pero de estos autores se desprenden otros explicando esta teoría. En el cognitivismo vamos a conocer a David Ausubel, vamos a conocer a Roberto Gardner. En el conductismo hemos visto prácticamente a Ivan Pavlov y a Skinner, los cuales con sus experimentos diseñaron esta teoría. Y prácticamente, si nos damos cuenta, todas las teorías psicológicas primero los aplican en un laboratorio, lo llevan a cabo con prácticamente animales y después prácticamente se logra dar a conocer a través de que da resultados al momento de que lo implementa lo que es un ser humano. Entonces, aprendimos en este punto importante que el cognitivismo me habla de pensamiento, me habla de procesos mentales y el conductismo simplemente de un cambio en el comportamiento, tomando en cuenta que comportamiento y conducta son muy diferentes. El comportamiento es la acción, mientras que la conducta es la intención. Ambos forman parte del estudio del conductismo, pero ambos se limitan solamente a repetir un comportamiento o una conducta, no analizarlo ni interpretarlo. No le toma importancia el conductismo a los sentimientos, tampoco el cognitivismo. Solo le interesa al conductismo lo que refleja el alumno y lo puede observar. Mientras que el cognitivismo le interesa que el alumno piense, que el alumno cree sus propios esquemas mentales.